cantar unas alabanzas en esta ocasión. Comencemos con el himno 111, por favor. Jesús, no hay otro amigo, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay. No hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, que esta vez justo y benigno, ni uno hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay. Ay, santo que haya desamparado, ni uno hay. Oh, pecador que haya rechazado, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay. El himno 204, por favor, o cantádmelas. Parece que vamos a dejarlo para el siguiente servicio. Gracias. Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Sí se escucha? Muy bien. Feliz sábado. Vamos a empezar nuestras alabanzas, continuar nuestras alabanzas en este hermoso sábado con las estrofas del himno número 207. 207. Dios nos habla. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje transmitió. En el mundo tormentoso
Continuamos con nuestro siguiente canto, que es el 207. Este es el mismo que cantamos, ¿verdad? 208, hermano. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios que vigora el alma cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Vamos con nuestro último canto, que es el 206. 206. Padre, tu palabra es mi delicia. Tu palabra es mi delicia y mi solaz, guía siempre aquí mis pies y a mi pecho trae la paz. Es tu santa ley, Señor, faro eterno celestial, que previene el resplandor, norte guía el sol mortal. Cuando obedecí tu voz, en tu gracia pues hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y desfila calma y bien cuando asalta la aflicción. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con fiel solicitud. Es mi ciencia, mi saber, tu divina voluntad, y por
Ahora los invito a que inclinemos nuestro rostro para comenzar nuestra escuela sabática. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabamos y glorificamos tu nombre en este hermoso sábado, en esta hermosa mañana llena de sol. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea con nuestro hermano Ortiz, quien impartirá la escuela sabática en esta mañana. Queremos que tu Santo Espíritu lo guíe y que sea Él un instrumento para que Él pueda dar las palabras de vida de esta mañana. Hermosas palabras, que tu santa palabra es la verdad y no hay contradicción en ella. Gracias, Señor, por esta verdad que hemos encontrado en esta semana. Bendice a nuestros oyentes que nos escuchan y que también tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Nos da gusto, pues a través de este medio poder llegar a ustedes. Esta mañana vamos a hacer nuestro repaso de la escuela sabática. Y yo no sé si a ustedes, pero a mí realmente me está encantando esta lección. ¿Cómo interpretar la Biblia? Estoy aprendiendo muchas cosas y estaba pensando en la semana, ¿cuándo fue la última vez que estudiamos este tema? No sé si se han dado cuenta. Repetidas veces estudiamos algunos temas en los trimestres de las lecciones y a mí me gusta guardar mis lecciones. Y las voy guardando, y a veces estudiamos Daniel y luego pasan 2, 3 años, volvemos a estudiar Daniel o Apocalipsis y así diferentes temas. Pero no me acuerdo cuándo habíamos estudiado un tema como este, tan benéfico, tan bueno, que realmente nos ayuda mucho. Y el propósito de esta lección y de este tema es que nosotros individualmente aprendamos a interpretar la Biblia. O podríamos decir también a entenderla por nosotros mismos. Pues esta lección es lo que nos está enseñando. La Biblia y la Biblia misma y la Biblia sola se interpreta a sí misma. No necesitamos más de ahí. Y la lección del día sábado menciona así rapidito y quizás el problema grande que tenía la iglesia cuando los primeros reformistas tenían un serio problema, pues la Biblia se le había quitado al pueblo. La misma iglesia católica romana había hecho una persecución terrible contra los protestantes de aquel tiempo. Y les quemaban la Biblia y los quemaban a ellos también. Entonces llegó el día, tristemente, cuando el pueblo no tenía Biblia y solamente su religión se basaba en lo que los sacerdotes les enseñaban. Y surgieron muchas doctrinas erróneas y muchas prácticas equivocadas. Gracias a Dios que Él siempre tiene siervos fieles. Por nombrar a uno, Martín Lutero. Cuando él encontró la Biblia y se puso a leerla, encontró preciosas verdades y decidió escribir 95 tesis y irlas a clavar en la puerta de su catedral para que el pueblo las leyese. Y fue un despertar grandísimo y la gente empezó a aprender las verdades de la Biblia. Nosotros como pueblo adventista también, cuando nuestra organización empezó, también se lo conocía
como el pueblo del libro. ¿Cuál libro? La Biblia. Y la gente así lo conocía. ¿Por qué? Porque así como los reformadores decían solo la escritura, nada más, así nosotros tenemos todas nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestras doctrinas basadas solamente en la Biblia. Y ese debe de ser el fundamento de toda práctica religiosa. Así debería de ser. Me encanta el versículo de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Cuando leemos este texto, o al menos cuando yo lo leo, me hace recordar al Señor Jesús cuando estaba en esa tierra. Él llegaba y miraba a los hombres y ya sabía sus intenciones, sabía sus pensamientos. Él conocía quién era, qué hacía. Él sabía todo. Así es la palabra del Señor. La palabra de Dios, cuando la leemos, penetra en lo más profundo de nuestra mente. ¿Y cuál es la intención? Transformarnos, perfeccionarnos y hacernos a la semejanza de Cristo Jesús. Solo la Biblia, solo la Escritura. La Biblia como norma imperante, dominante. Desde el comienzo, los adventistas de séptimo día se consideran el pueblo del libro, es decir, cristianos que creen en la Biblia. Para afirmar el principio bíblico, solo la Escritura, solo la Biblia. Reconocemos la autoridad única de la Biblia. Solo la Escritura es la norma imperante, dominante para nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y la doctrina. Otras fuentes como la experiencia religiosa, la razón humana o la tradición están subordinadas, diría yo, sujetas, deben de estar sujetas a la Biblia. La tradición no puede ir por encima de la Biblia, o nuestra experiencia, o nuestra razón, nada de eso. La Biblia es lo dominante, lo imperante. De allí sale toda enseñanza, toda práctica, toda doctrina. De hecho, el principio de solo la Escritura tenía la intención de salvaguardar la autoridad de las Escrituras, de la dependencia de la iglesia y su interpretación. Y descartaba la posibilidad de que la norma para su interpretación fuera ajena a la Biblia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, especialmente el verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, dice, en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Otras versiones dicen, para que no entren en contienda. ¿Cuándo es cuando puede suceder esto? Es una realidad, hermanos, que hay muchas religiones, muchos hermanos que se dicen cristianos, y hay diferentes prácticas de religión, diferentes creencias. Por mencionar una de ellas, cuando podemos entrar en controversia y queremos decir algo que la Biblia no dice,
poner una fecha a la venida del Señor Jesús. Cuando la Biblia es clara, el mismo Señor Jesús dijo, la hora y el día nadie lo sabe, solamente mi Padre. Pero hay quienes que quieren pensar más de lo que está revelado. Y esos son áreas o terrenos donde no debemos entrar, no necesitamos entrar en eso. Todo lo que respecta a nuestra salvación está revelado. Y eso es lo más importante, el tema más importante. Y es lo que debemos de expandirnos, escudriñar. Me encanta. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué? Tenéis la vida eterna. ¿Sí? Precioso tesoro. Es el tesoro más grande que podamos nosotros encontrar. ¿Y dónde? En las Sagradas Escrituras. Tenemos que estudiar. Y la Biblia, la misma lección nos menciona, el Señor Jesús mismo nos dijo que tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque dice en la segunda de Timoteo 3, lo apunté por aquí, 16 y 17, gracias. ¿Cómo dice? Toda escritura es inspirada por Dios. Y si Dios la inspiró, si Dios la reveló, Él es el que puede también darla a revelar, que nos ayuda a entenderla. Así que nunca se nos olvide que cuando vamos a leer la Biblia, primeramente hay que orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Así que no pensemos más de lo que está escrito, pero nos dice aquí la lección que esto no quiere decir que no podamos usar otros medios para entender la Biblia. Hace unas semanas, por ejemplo, tenemos comentarios, tenemos historiadores, están los arqueólogos y cosas así que uno puede usar para entender mejor la Biblia. Algunas semanas mencionábamos que unos arqueólogos descubrieron instrumentos de soldados, esqueletos en el Mar Rojo cuando menciona que Moisés pasó ahí con su pueblo, el mar se abrió, cosa que el mundo no cree. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, fuera del alcance del hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Y esos hombres arqueólogos fueron a bucear allá abajo y encontraron las evidencias de la historia de Moisés al cruzar el Mar Rojo. ¿Ayuda? Claro que ayuda, sí ayuda. Entonces no podemos decir que limitarnos a algunos aspectos o métodos que podemos usar para entender la Biblia. Aquí yo quiero mencionar el hecho de que hay gente que saca interpretaciones. No sé si les ha pasado. En veces en nuestra clase de escuela sabática hay unos hermanos que vienen con unas interpretaciones muy personales, muy de ellos. Cuando la Biblia nos dice que la Biblia no se interpreta, no se puede interpretar personalmente. La Biblia se interpreta por los profetas, en grupo, podríamos decir, en oración. En el tiempo antiguo o en los pioneros de nuestra iglesia, había hermanos que descubrían verdades y lo llevaban a una junta de teólogos, de líderes, y examinaban, oraban y pedían la dirección del Señor para ver si esto realmente era una verdad. Y así se descubrieron muchas verdades.
Y voy a mencionar rapidito, más adelante lo vamos a mencionar, a la hermana Elena G. de White. Cuando ellos descubrían estas verdades, Dios simplemente les decía, el tal pastor tiene razón, ha descubierto una verdad. Bien, seguimos adelante. Me gusta mucho esta parte, la unidad de las escrituras. La Biblia es un libro que no se puede contradecir. ¿Por qué? Porque el autor es Dios. Y si es el mismo autor de la Biblia, Él no se va a contradecir. Somos nosotros los hombres que caemos en el error y podemos malinterpretar y sacar doctrinas que nos contradicen unos con otros. Y hermanos, tengamos en cuenta que hay un enemigo del Señor. Y es Él, el que está detrás de los hombres, el que puede guiar las mentes por caminos equivocados. Y es Satanás el que quiere distorsionar el carácter de Dios. Es Él el que usó a los hombres para quitar la Biblia, para encerrarla. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del gran amor de nuestro Dios. Recuerden, Satanás es el enemigo de Dios. Y si tú y yo deseamos unirnos a Cristo Jesús, vamos a ser enemigos de Él. Él nos quiere destruir. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, encontramos una dice unidad. Es impresionante cómo el libro de Génesis puede estar conectado con el Apocalipsis. Y hay años de diferencia entre los escritores. Pero ¿qué sucede? Es el Espíritu Santo el que inspiró al que escribió Génesis, y es el Espíritu Santo el que escribió también el libro de Apocalipsis, porque Dios es el autor. Entonces va a haber una unidad. Ahora dice la lección aquí, no quiere decir que en algún momento no vamos a encontrar algo que no entendamos, que pensemos que es una contradicción. Pero ¿cuál es el método que debemos de usar para interpretar? Hay un dicho que yo aprendí desde que llegué a la iglesia, me gustó. Texto sin contexto es un pretexto. Así de sencillo. ¿Sí? O sea, si queremos interpretar, tenemos que usar, por ejemplo, el tema de la muerte. Y el tema de la muerte a mí me sorprende que hay tanta mayoría de la gente en el mundo cree que cuando tú mueres te vas al cielo. Y lo mencionan, ¿no? En los textos, en los mensajes, en el Facebook, en todo lo mencionan. Pero más aún me sorprende que aquí en la iglesia hay gente que lo hace inconscientemente. Oh, es que ya se fue al cielo. Yo a mí me sorprende, ¿qué? Una vez aquí estando velando a un individuo, subió el más amigo del que había muerto y dice, bueno, dice, no sé dónde estás, si en el cielo o en la tierra, pero yo te digo que pues te quiero mucho. Y le hablan al muerto. ¿Qué está pasando? Digo yo. Bueno, nosotros no creemos tal cosa, pero ese es un tema que podríamos decir, encontramos un texto donde dice que los muertos allá abajo se están quemando. ¿Están vivos o están muertos? Y están clamando, dice. Y hay otro texto que dice, los muertos nada saben. Su memoria está puesta en el olvido. Ya no tienen parte en este mundo. Ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, en ninguna parte. Entonces podemos encontrar textos que se contradicen. No se contradicen. Es nuestra interpretación, cómo lo estamos entendiendo. ¿Qué es lo correcto hacer en este caso? Agarrar una concordancia, agarrar todos los textos, fíjense, todos los textos de la Biblia
que hablan sobre la muerte y leerlos y estudiarlos para poder llegar a una conclusión. Todos. Porque agarrar 2, 3 nada más y hacer nuestra interpretación, podemos llegar a una interpretación equivocada. El Señor Jesús mencionó muchos textos en la Biblia donde Él cita el Antiguo Testamento. Y ya vimos hace 1 o 2 semanas cuando el Señor Jesús, su arma fuerte para confrontar a Satanás, esa era su espada de 2 filos que menciona el texto, la palabra de Dios. Satanás, si tienes 40 días sin comer, pues ahí están esas piedras, hazlas pan. ¿Y cuál era la respuesta del Señor Jesús? Escrito está. Escrito está, Satanás. Porque lo que interesante es de que Satanás también le citaba la Biblia para hacerlo caer. ¿Sí? Pero escrito está, ¿verdad? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que aprendimos ahora. La lección nos da varios textos donde el Señor Jesús les decía constantemente, les decía a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, les contestaba también. Déjenme buscar unos textos, por ejemplo. Marcos 12, 10 y 26, o el 10 leo. Ni aún esta escritura habéis leído. O sea, esa era una reprensión, una llamada de atención, ¿no? Dice, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mateo 22, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y otra vez es como una pregunta retórica, ¿no? Les dice, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? El Señor Jesús así constantemente le respondía a los religiosos de ese tiempo, a los estudiosos de la palabra de Dios. ¿No has leído? ¿Cómo lees? ¿Que no entiendes? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Seguramente estos hombres lo habían leído, pero muchas veces estudiamos o leemos la Biblia para buscar lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos interpretar a nuestra manera, y es cuando no entendemos. A los mismos discípulos les pasó. 3 años estuvo el Señor con ellos y les enseñó y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, dice, padezca. No, de ninguna manera digas eso, eso no te va a pasar, decían ellos, le respondían, y no entendieron. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, no entendieron. En camino de Emaús dice que se les apareció y desde Moisés les empezó a enseñar todo lo que las escrituras decían sobre el Mesías, lo que le había de contestar. Entonces, vemos que la Biblia es una claridad cuando la leemos con la ayuda del Espíritu Santo en oración. El testimonio bíblico es
inequívoco. La Biblia es suficientemente clara en lo que enseña. La Biblia es tan clara que la pueden entender tanto niños como adultos, especialmente sus enseñanzas más básicas. Y sin embargo, existen infinitas oportunidades para profundizar nuestro conocimiento y comprensión. No necesitamos ningún magistrado de la iglesia que nos proporcione el significado de la Biblia. Al contrario, todos los creyentes, dice, pueden. Yo le puse allá aparte, todos los creyentes deben entender sus enseñanzas básicas. Esto da por sentado el sacerdocio de todos los creyentes en vez de restringirse su interpretación a unos pocos elegidos, como el sacerdocio clerical. Por lo tanto, en la Biblia se nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos, porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Y eso es cierto, hermanos. El mensaje de la Biblia debemos considerarlo personal. Dios me está hablando a mí. Y a mí me pasa muchas veces, estoy leyendo y estoy diciendo, ay, qué bueno está esto para el hermano. Eso no debe de ser así, hermanos. Eso no es así. El mensaje es para mí. Yo debo entenderlo. La escritura interpreta la escritura. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque mi tiempo se me está acabando. Mateo 24, 27. y 44:45 dice así. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí le está hablando a los discípulos después de que caminó con ellos camino a Emaús. El mismo Señor Jesús les menciona cómo estaba escrito de él en los libros del Antiguo Testamento, que son los libros que ellos tenían en ese tiempo y que estudiaban, pero tristemente pues no los entendían. Y algunos judíos hasta la fecha tristemente siguen esperando al Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Que no entienden lo que leen, no han querido entender o no lo aceptan. Y creo que esta parte es muy importante para nosotros como adventistas. La sola escritura y Elena G. de White. La Biblia dice en Isaías 58:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así de sencillo. Y hay tantas iglesias que tristemente que echan la ley por el suelo. Y puede ser que lean el texto y no lo entiendan. ¿Qué cosas, no? Está tan clarito. A la ley y el testimonio. ¿El testimonio qué es? El espíritu de profecía, dice Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Según la misma Elena G. de White, sus escritos en comparación con las escrituras era una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor.
Esa era la intención del espíritu de profecía. Elena G. de White nunca aceptó, e inclusive varias veces lo dijo: no se estén usando mis escritos como fundamento, como que era su interpretación y eso era una ley que se tenía que hacer. No, úsese la Biblia. Y esa era su preocupación. Y les decía, hermanos, no estén reprendiendo con mis escritos, no estén usándolos para dar librazos o sus escritos para reprender a la gente, ¿no? O no sé, ella estaba en desacuerdo que pusieran a sus escritos en primer lugar o antes de la Biblia. Para ella era una luz menor, ¿ok? Tenemos que evitar eso. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día podemos comprobar con solo la Biblia todas nuestras doctrinas. ¿Por qué digo esto? Tristemente hay hermanos de otras denominaciones, por el radio escuchamos muchas veces, la fundadora, dice, de los adventistas, dice, Elena G. de White, y la ponen como si nosotros estuviéramos, nuestra iglesia, nuestras creencias estuvieran fundadas en Elena G. de White. Y no es así. Nuestro fundamento son las escrituras, solamente la Biblia. Leo en el día viernes el segundo párrafo que dice así, hermanos, en el libro Educación 189. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. O sea, que si nosotros recibimos luz y no la practicamos, no se nos va a dar luz, más luz. Tenemos que practicar la luz que recibimos para que podamos recibir más luz. Debemos obtener todo lo que la palabra, me equivoqué, debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. El estudio de la Biblia requiere que nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación, con el mismo afán y la misma persistencia con que el excavador o el minero excava la tierra en busca de tesoro, deberíamos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Y es cuando mencionamos Juan 5:39, escudriñar la escritura, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy, dice. Repito, exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. Nadie repita en lo que yo he dicho. Elena G. de White menciona eso. Hay una cita que voy a compartir por último para cerrar, hermanos. Me encantó esa cita. No la encuentro.
Pero lo que dice así, cuando nosotros estudiamos la Biblia y cuando la entendemos, hay un gozo que corre dentro de nosotros, que aparente no se ve, pero los demás lo pueden percibir. Es un gozo y una alegría descubrir los preciosos tesoros que están en la Biblia. Es un privilegio. Así que tomemos ánimo para poder escudriñar las Escrituras con fervor. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz sábado. Vamos a terminar con una oración. Amante Padre Celestial que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por darnos tan grande privilegio, Señor, de poder tener este libro primeramente, tu santa palabra en nuestras manos, Señor, y poderla entender, Señor. Gracias te damos también por tu Santo Espíritu, Señor, que es el que nos guía a toda la verdad. Pedimos, Señor, nos des el valor suficiente para salir a predicarlo, Señor, a los que nos rodean, Señor. Que otras almas puedan conocerte y puedan gozar, Señor, de estas palabras que son palabras de vida, Señor, palabras de gozo, palabras que nos llevan a la vida eterna. Pedimos, Señor, nos des ese privilegio para honrarte, glorificarte, Señor, y apresurar tu preciosa venida. Quédate con nosotros, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué te pareció la lección de esta semana Excelente. acerca de la Biblia? Muy buena información. Definitivamente la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Así es. Yo creo que la palabra de Dios debe hacerse viva en nuestras vidas. Viva y eficaz, así es. Bien, aquí estamos su servidor, Oralia Zavala, y mi hermano José Hernández, miembro de esta iglesia de Santana Broadway. Estamos aquí esta mañana solamente unos cuantos. Recordemos que la iglesia ahora está en las casas, pero nosotros estamos aquí para transmitir estas verdades a los hogares. Ahora los hogares se han convertido en santuarios de la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Ahora, ¿qué significa para mi hermano José acerca de la palabra de Dios en estos momentos en que estamos en las casas, en las que estamos prácticamente prisioneros, vamos a decirlo así, de estas circunstancias? Bueno, yo para mí creo que es importante tomar tiempo para, como dijo la lección de esta semana, para escudriñar las Escrituras y darnos cuenta realmente que tenemos un Dios todopoderoso que siempre Amén. está ahí, es un Dios bueno, un Dios que nos cuida, nos protege, pero Amén. también tenemos que acercarnos más a Él a través de su palabra. Amén. Así es. ¿Qué podrías añadir a esto? Yo podría añadir que es una gran oportunidad que tenemos como familia de tener un acercamiento que por las circunstancias de nuestra vida, el ajetreo diario que teníamos antes, ahora esto nos ha dado una pausa. Y no para quejarnos de que estoy con mi marido o que estoy con mis hijos, que no hay yo qué hacer. No. Es una pauta para volver a empezar. Se nos está dando una oportunidad de volver a empezar la calidad de vida que tenemos como familia. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, debemos de imitar a Cristo. Y esto quiere decir que nosotros debemos de tener fe, confianza, seguridad en las promesas de nuestro Señor. Así es. Amén. De que creo que ha sido una gran bendición para cada una de nuestras familias. Yo creo que esta pandemia, que todavía la tenemos muy fuerte, está cesando un poquito, pero
está todavía produciendo resultados negativos con muchas muertes a nivel global. Sin embargo, para el pueblo remanente de Dios, esto significa que debemos ver nuestras vidas, autoexaminarnos. ¿En qué posición me encuentro? Si ahora me da la oportunidad de tener más tiempo, voy a dedicarlo más a ver la televisión, 2, 3 horas quizás como lo hacíamos antes, o podíamos hacer como Lutero. Lutero cada día escudriñaba la palabra de Dios y oraba durante 3 horas diarias. Entonces lo que significa, ¿por qué venció Lutero ante tanto poder de los reyes y de papas y de ministros? Simplemente porque se aferraba de la mano del Señor y por lo tanto él era triunfador y nunca pudieron con él. Y ese es el movimiento protestante que hasta ahora, hasta nuestros días nos acompaña, que hubo una revolución religiosa en su tiempo. Yo creo que también ahora cada hogar debe reacondicionar su vida de entrega al Señor y rogar al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. No solamente leer, bueno, voy a leer y voy a informarme, sino que debemos acercarnos a Dios y apasionarnos de la vida del Señor Jesús e imitar su carácter de tal manera que vivamos la vida nuestra en Cristo Jesús. Amén. Que podamos, que alguien nos vea a nosotros, a Jesús a través de nosotros. Así sea, ojalá que así sea. Muy bien. Entonces, y hablando de esto, nosotros estamos llevando a cabo, yo creo que toda nuestra iglesia mundialmente, los 100 días de oración. Así es. Y en nuestra iglesia se está llevando a cabo cada día a las 7 de la noche. Si quieren ustedes ingresar, llamen por ahí, dejen su nombre y con mucho gusto alguien les va a responder y les va a dar más información. Bueno, quizás sería bueno darles el teléfono a las 7 de la noche, todas las noches pueden llamar al teléfono 339-207-8575. Muy bien. Voy a repetirlo. Una vez más. 339-207-8575 y entra, va a sonar el teléfono, clic, está usted adentro. Ahora, la persona que está a cargo va a decir, identifíquese quién es, porque la persona no sabe quién está entrando. Entonces usted dice, yo soy fulano de tal, y podemos orar por algún problema que tiene, o puede dar agradecimiento al Señor por algún motivo especial también que tiene. Esto es a las 7 de la noche, a las 7 ¿verdad? Todas las noches, hasta el 4 de julio. Muy bien. Y también con ese mismo número, todos los domingos a las 6 de la mañana. Es nuestra línea de oración, ¿verdad? Así es. La hora de poder lo tenemos a las 6 de la mañana, de 6 a 7. Y es algo similar. Oramos, damos testimonio de lo que el Señor ha hecho y está haciendo milagros en la vida de muchas Amén. Personas. Peticiones Así y que los invitamos agradecimientos. todas las noches a las 7 y los domingos a las 6 de la mañana. Pues tienen que levantarse un poquito más temprano, ¿verdad? Pero no hay ninguna excusa porque estamos en casa. Así Podemos es. estar en Ahora casa. dormimos todos los días. Ya no puede decir la gente, como mi hermano, bueno, tengo que ir al trabajo, a levantarme a las 5 de la mañana. Así es. Ahora estamos con más tiempo. Exacto. Es tiempo de buscar. ¿Qué puede decir de eso, hermano, del tiempo que tenemos ahora? Bueno, yo creo que ahora tenemos tiempo de más. No hay excusa, ¿verdad? No hay excusa. No hay excusa y tenemos que prepararnos, buscar, como dije anteriormente, buscar primeramente a Dios, pero también su palabra, por medio de su palabra, y pasar más tiempo con la familia, tomar más tiempo para hablarles a nuestros familiares, amigos, etcétera, porque hay otros que también están pasando por situaciones peor. Así es. Y darles ánimo. Así es. Bueno, eso es buen punto, ¿verdad? Estamos más en contacto con las familias, debe haber más unidad. Sin embargo, se escucha a través de las noticias que hay problemas de estrés en la familia, y se están peleando y algunos quieren divorciarse. Los muchachitos, los jóvenes no saben qué hacer, porque ellos son muy inquietos, quieren salir afuera. Es una situación difícil. Debemos orar entonces por los hogares. Así es. Uno, debemos orar por una transformación personal.
para un reavivamiento de la iglesia y para que el Señor sane a aquellos que están enfermos a través de esta pandemia. Amén. Yo creo que eso es muy importante porque la pandemia no respeta nacionalidad, raza, sexo, edad, nada de eso. Se lleva parejo a todos. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en nuestra salud, no exponernos demasiado, ¿verdad? De tal manera que obtengamos nuestra integridad personal de salud. Pero a los que están enfermos, y hemos tenido cada uno de nosotros parientes, amigos, cercanos que están enfermos, Así es. orar por aquellas personas. Así es. Muy bien. También que antes de que se nos olvide, hay que anunciar a nuestra comunidad, a nuestra gente, que todos los sábados, mientras está cerrada nuestra iglesia, estamos dando despensas de comida todos los sábados de 12 a 3 de la tarde. Así es que ven, aquí te esperamos. Ya. Un motivo más, yo creo que somos un número limitado los que estamos yendo a la oración a través del teléfono a las 7. Quisiéramos invitar a los otros miembros de iglesia que también se unan, ¿verdad? Y también invitar a aquellos que no son miembros, pero que nos escuchan. Aquellos que son amigos de algunos de los amigos de la iglesia, ustedes son bienvenidos. Nos va a dar mucho gusto tenerlos en la línea a través de la oración y orar también por sus familiares, por los problemas que hoy día nos aquejan, porque hay mucha gente que no tiene trabajo, no sabe cómo pagar las cuentas, la casa, el alquiler de los departamentos, etcétera. Y es motivo de angustia en Claro. muchas personas esto. Así es. Y si hay alguien por ahí que se topó por casualidad con este video y no nos conoce y quiere entrar a nuestra línea de oración, bienvenido. Muy bien, ¿qué le parece si hacemos una oración Me por parece esto? muy bien. Inclinemos el rostro. Bendito Señor y Padre nuestro que estás en el cielo. Tú conoces, tú ves desde lo alto lo que está pasando aquí en la tierra. Nada te es desapercibido. Tú tienes control de todo. Tú sabes por qué está pasando estas cosas y lo estás permitiendo. Permite, Señor, que en el transcurso de lo que estamos viviendo, cada día reconsagremos nuestra vida a ti, que cada día nos podamos unir a ti, Amén. que cada momento disfrutemos de tu presencia. Amén. Y que tú pongas un muro de protección sobre cada hogar para que Así no sea, haya este Señor. problema Amén. que está cundiendo pavor, temor, muertes. Bendice tu iglesia de Santana Broadway en los hogares. Que cada hogar sea un hogar donde brille la luz del Señor. Amén. De tal manera, Señor, que nos reconsagremos. Y cuando esto pase, no sé si será poco tiempo después, lo que dure, salgamos, Señor, como oro refinado, con el carácter y la sensibilidad del Señor Jesús. Así En sea. ese nombre bendito te lo imploramos. Amén. 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 Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá de
así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo, Él me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, más allá del sol. Cristo a cada raza, el linaje humano, puede impartirle plena salvación. Una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, más allá del sol. Cual mirra fragante que exhala su olor y ricos perfumes se esparcen alrededor. Tu nombre, oh amado, a mi corazón lo llena de gozo, transformación. Aleluya, Aleluya, al Cordero de Dios. Aleluya, alabado al bendito Jesús. Cual voz amigable que al triste viador en bosque perdido le inspira valor. Tu nombre me anima y me haces saber que ofreces piadoso rescate a mi ser. Aleluya, Aleluya, al Cordero de Dios. Aleluya, alabado al bendito Jesús. Cual luz que brillando del alto fanal al nauta en la noche señala el canal. Tu nombre esparciendo benéfica luz al cielo me lleva. Bendito
pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Alabor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí buscó la ayer. Alabor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mar me rescató, aliviando mi dolor. Alabor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Alabor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nuevamente, queridos hermanos y amigos, queremos invitarlos a que se unan con nosotros a cantar estas hermosas alabanzas para comenzar el culto divino. Vamos a hacerlo entonando las estrofas del himno 368. Padre amado, 368. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí.
Es el himno 142, por favor, venid, cantad. De gozo en plenitud. Cantemos todos. Venid, cantad, de gozo en plenitud, y dad honor al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió, y así librónos de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición, en vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor serán el fin de quien siga a Jesús, si toma en pos de él su cruz y el diablo sufre por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Y el número 11 será nuestra última alabanza. Alma bendice. Número 11, por favor. Alma
paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice, Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. El Señor nos bendiga. Amén. Muy buenos días, un feliz sábado a los presentes, a los pocos que estamos aquí y a los muchos que están en los hogares. Queremos decirles, queridos hermanos, que adoramos a un Dios todopoderoso, a un Dios omnipotente y sobre todo a un Dios que nos ama, que te ama a ti personalmente, que conoce tu nombre, te tiene esculpidas en las palmas de sus manos y cuenta los cabellos de tu cabeza. Ese es el Dios a quien servimos, ese es el Dios a quien adoramos. Pues en esta mañana le damos la mejor y la más cordial bienvenida a todas las personas en sus hogares que están sintonizando a través del YouTube y del Internet. Al ratito vamos a escuchar el sermón del pastor Joel Soto y vamos a poner también en audio. Las personas que están haciendo alguna cosa pueden escucharlo en audio cuando marquen el número 339-207-8575. Ese número es el número de la oración que cada noche se celebra a las 7 de la noche, de 7 a 8. Y esto va a durar hasta el 4 de julio. Y es el mismo número que también usted puede comunicarse los domingos. Los domingos le llamamos la hora de poder. Más oración, más poder. Entonces a las 6 de la mañana marca el número 339-207-8575. Muy bien, entonces no solamente le damos la bienvenida a los hogares, a cada papá, cada mamá, cada niño, cada joven, sino también a los hogares que nos están de alguna manera sintonizando. A ellos también le damos una cordial bienvenida. El Señor los ama a ustedes, los ama como no tienen idea. Ese es el Dios todopoderoso a quien servimos. Ese es el Dios que te amó tanto, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que a través de Él tengas vida eterna. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, a través de la Biblia te conocemos que eres Dios de dioses, Rey de reyes, todopoderoso, clemente y misericordioso, temible. No hace acepción de personas, ni recibe cohecho, pero que amas al pecador y quieres que cada uno de tus hijos de cualquier denominación, de cualquier raza, de cualquier, se salve. Él desea el deseo más grande de su corazón es que te salves. Y por eso dio a su único Hijo, Cristo Jesús, y Él dejó el cetro celestial y bajó a esta tierra, se convirtió en hombre igual que nosotros, que tenía necesidades físicas como nosotros. Sin embargo, Él no usó su divinidad, se vistió de humanidad y caminó como un ser humano, como cualquiera, para enseñarnos cómo caminar a través de esta vida de triunfo en triunfo. Y no solamente eso, sino que murió la muerte de cruz para que tú seas salvo. Esa muerte es la tuya, esa muerte en la cruz es la mía.
Aceptémoslo y un día estar allá en la patria celestial para darle un abrazo al Señor Jesús, porque un día nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso queremos escuchar cada uno de nosotros. Pero mientras dure esta pandemia, que todavía está fuerte, podamos cada día reconsagrar nuestras vidas a ti y tener, Señor, ese sueño sublime de estar contigo un día allá en la patria celestial. Bendice en esta ocasión, Señor, a tu siervo, el pastor Joel Soto. Él siempre está aquí dando mensajes de poder, mensajes que son los tuyos. Permite, Señor, que ese mensaje llegue a tu corazón y llegue al mío también. Cuídalo, protégelo, bendice a su familia, a su esposa, a sus hijos, nietos. Y bendice tu iglesia donde ellos están. A cada hogar, Señor, tu bendición esté sobre ellos. Y pon un cerco de protección para que ninguna enfermedad pueda llegar a sus hogares. En los méritos de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. La lectura de esta mañana se encuentra en el libro de los Salmos, capítulos 145, versículos 17 al 18, y dice así: el Señor es justo en todos sus caminos, amoroso en toda su obra. El Señor está cerca de todo aquel que lo invoca, del que lo invoca de verdad. Amén. Alabemos todos juntos el nombre de nuestro Padre Celestial con el himno número 7, por favor. Oh Dios, mi soberano Rey, a ti daré el honor. Tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencias son de tu infinito amor y cantan con alegre voz las glorias del Señor. Aquel que busca salvación en Cristo la hallará, y su ferviente petición Él pronto atenderá. Eternamente durará el reino del Señor. Allí sus siervos gozarán la plenitud de amor. Muy buenos días desde la ciudad de Santa Ana, California, a todos ustedes, a todo el mundo. Nos da tanto gusto que puedan acompañarnos el día de hoy. Tanto aquí los tenemos por YouTube, Facebook personal, y mando un saludo a todos los que nos están viendo. Así es que la vez pasada saludé a algunos lugares y omití algunos, y disculpen, pero pues hay tantos gente que algunos son amigos, son personas que hemos estado ahí físicamente en algunos lugares, algunos países, algunas ciudades, y a todos ustedes les damos una cordial bienvenida. Pero hay otros lugares, por ejemplo, como Guayaquil, donde hemos estado, donde sabemos que esta pandemia ha pegado muy fuerte. Hermanos, un gran saludo a todos ustedes en Guayaquil. Hermanos de Guatemala, hermanos de Mazatenango, hermanos de La Palma, hermanos de todos lados, qué gusto saludarles esta mañana. Hermanos de Perú, sobre todo hemos estado ahí en Lima, qué gusto verles el día de hoy.
Los de Chile también, si se conectan, un gran saludo a ustedes, los de Colombia, por supuesto, y otros lugares donde el Señor nos ha dado el privilegio de estar, como el Estado de México, la Ciudad de México, otros lugares aquí mismo en este país. Y a todos ustedes un cordial saludo. A los que están en México, norte, sur, Montemorelos, mi hermano Tacho, feliz cumpleaños, y otros que están cumpliendo años el día de hoy. Así es que felicidades, Dios me los bendiga. Hermanos, el año 2020, como lo mencioné hace un tiempo, trae virus. Y pregunté una vez, no lo podían cambiar por otro, no se puede cambiar. Este año hay virus y hasta ahorita no hay un antivirus. Ahorita hay consejos de todos que tome, que coma, que se ponga para que se alivie. Y miren, quiero decirles que si ustedes están viendo televisión, noticias, día y noche, se van a deprimir más, se van a enfermar. No les aconsejo, queridos hermanos, que ustedes hagan eso. No, hermano, por favor póngamelo aquí. Más cerca, más cerca. Gracias. Si es que este micrófono lo usamos para otra cosa, este azul, y este rojo para otra cosa azul. Por eso es que aquí estoy usando. Gracias, hermano. Con este me escuchan ustedes y con este me escuchan ustedes. Así es que gracias por participar esta mañana y les deseamos a todos, como les decíamos, una bienvenida. Les decía que este año trae virus y que es imposible quitarlo. ¿Y qué vamos a hacer entonces si ya tenemos encima el virus COVID-19? Se llama 19 porque empezó el año pasado. Pero lo que quiero mencionar es que este virus cambió la vida de las personas, cambió la vida de todos nosotros. Porque como es mundial, no es internacional, es mundial. Está casi en todos los países, algunos no reportan nada, no hayan cómo reportar o simplemente no reportan, pero seguramente muchos países de la China, muchos países de la India, muchos países árabes que no reportan nada y hay de haber gente muerta por todos lados y nadie dice nada ni van a decir, o simplemente los números no son los que son, pero bueno, lo que pasa es que tú tienes el virus encima, ya lo tienes en tu lugar, en tu país, en tu ciudad. Ahora hay que buscar cómo protegerse. Algunos lugares aquí ya están abriendo los negocios, etcétera. Otros aquí tenemos prácticamente, la iglesia está vacía, no podemos venir, la gente no puede venir, está prohibido. Solamente nos dan permiso de grabar y venir a hacer este servicio para ustedes y para el mundo. Pero sin duda, donde tú estás, puede ser que sea la 1 de la tarde, puede ser que sea las 12 de mediodía, puede ser que sea las 11:10 de la mañana, puede ser que sea más tarde, puede ser que sean ya las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, no sé. Pero tal vez este sermón tú lo vas a ver repetido, porque no todos están viendo en vivo a veces. Pero a mis hermanos de mi iglesia de Santa Ana, quiero mandarles un fuerte saludo. Ustedes, hermanos, es obligación casi conectarse, si tienen Facebook y YouTube, para ver el sermón de su iglesia y también la escuela sabática de su iglesia. Así es que les agradecemos que se conecten, hermanos, primeramente ustedes, ¿verdad? Y puedan estar acá con nosotros. Así es que les agradecemos grandemente por eso. Y los que están también por teléfono, porque no tienen Facebook, no tienen YouTube, hermanos, muchas gracias por escucharnos también. Ya se dieron algunos anuncios que se iban a dar, así es que ya los tenemos a todos por acá. Tal vez lo que estaba mencionando es que ahora tenemos una visión diferente, una cosmovisión diferente de las cosas. ¿Por qué? Porque este coronavirus avanza sin respetar géneros, sin respetar razas, clases sociales y también la forma de ver las cosas como visiones. Hoy el mundo ve diferente las cosas. Un presidente acá opina de algo, sobre todo el de este país, opina demasiado, quiero decirles. Y todo el mundo, bueno, ¿qué dijo? ¿Dijo la verdad? ¿Dijo una mentira? ¿O dijo fake news, como a él le gusta decir? Pues yo creo que ustedes saben, ¿verdad? De tu país, el del otro, el que está aquí cerca, el que está más lejos,
¿Qué es lo que dicen? Bueno, uno se deja llevar porque hay alguien mandatario que está diciendo noticias, está dirigiendo la nación, pero también hay doctores, hay toda esta gente que nos dicen, ten cuidado, haz mejor esto, etcétera. Entonces hay que escuchar de lo mejor y seguir lo mejor. También otra cosa es que nos inquieta y motiva a cuestionar las presuposiciones más fundamentales de nuestra forma de ver todas las cosas. O sea, esto ha removido toda la forma de pensar de nosotros. Saben que cuando uno va a otros países se da cuenta, sobre todo cuando va a los países latinos, cómo es la forma de pensar de ellos. Y muchos de ustedes viven en esos países. Y los que vivimos de esta parte del mundo, en Estados Unidos, nos damos cuenta que en nuestros países, que son de Latinoamérica, aquí no hay de que soy Sudamérica, Latinoamérica es todo, ¿verdad? De aquí hasta la Patagonia. La gente piensa diferente, incluyendo las islas. La gente piensa diferente. Se observa aquí, por ejemplo, en este país, Estados Unidos y otros países occidentales, que estos países occidentales han adoptado un secularismo naturalista. Es lo que ellos han adoptado. Prefieren argumentos basados en la evidencia y la razón. Es lo que no. Esto del coronavirus vino de un laboratorio que se escapó y están haciendo cosas incorrectas en algún lugar, sobre todo de la China, y es para que todo el mundo se infectara y afectara la economía. Eso es lo que dicen algunos. Esta es la manera, secularismo naturalista. Quieren respuestas, argumentos de una evidencia. No dicen que es un pájaro, que es un murciélago. No, ellos no opinan o que es la forma de comer o que la gente que come un montón de cosas que no, eso no opina. Quieren saber la evidencia científica. Un laboratorio que se escapó. La economía. No, es orden mundial. Y con esto vienen leyes de no sé cuántas cosas y la gente, es cierto, entonces vienen otras evidencias. Ese es el secularismo naturalista. Y entonces, aquí está la explicación a por qué muchas personas dudan de los milagros y creen que Dios no existe. Por eso esta gente del mundo no existe, porque es secularista. Quieren respuestas de otra manera, porque la ciencia no lo comprueba. Por eso hubo el otro día protestas en los días pasados basados en eso, porque hay un señor que tiene un programa de radio aquí cerca del este en Estados Unidos, donde dijo que todo eso del encierro es una mentira y que las máscaras y que los guantes y que eso es puro cuento, y la gente salió a protestar con otras banderas diferentes de las barras y las estrellas en este país, de que era mentira lo que el gobierno decía. O sea, ese mundo vivimos. Por otro lado, en Latinoamérica, en general, hay una espiritualidad viva que lleva a las personas a creer al todo lo contrario. Creen en lo sobrenatural, los milagros, o espiritualizar lo natural, como decir que hay un demonio en el equipo del sonido y que no funciona. No, ese equipo de sonido no trabaja porque está el demonio en él. Así hay lugares que lo dicen, sí. Eso también se tiene a su extremo. Podemos hablar de esto como una hiperespiritualidad. Esta forma de pensar resulta en una herencia animista y sincresista, ¿verdad? El ánimo de hablar, la forma de decir las cosas, la emoción. Y la forma sincretista es que se unen varias culturas de la forma de pensar, se juntan las dos y forman una sola en la forma de decir las cosas, y ya es una forma hecha espiritual, pero más que nada espiritualista, no digo de Satanás, pero más bien extremista, cuyas conclusiones no son bíblicas, son culturales más que nada. De manera inesperada para muchos, el coronavirus vino a desafiar los extremos de ambas cosmovisiones. ¿Cuáles son estas dos? Bueno, la cosmovisión del secularismo y el espiritualismo. Quiere decir que hoy en día las personas, ¿verdad?, están en estos dos extremos. El mundo occidental, el mundo que no cree en Dios, y otros lugares que no creen en Dios, ¿verdad?, que creen que esto vino de algo, de una forma de la tecnología, o que son los celulares, o que es lo que sea,
y que vino de otra cosa, o del smog, o vino de otra forma de contaminación, pero que esto no viene realmente donde pues otros opinan como es el espiritualista. Eso también tiene esa forma de pensar, pero sin embargo así es. Para empezar con uno de estos, decía el desafío del coronavirus del secularismo. ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Qué es lo que opinan? ¿Hacia dónde van? ¿O qué es lo que ellos van a llegar? En Occidente se ha intentado usar la ciencia para entender completamente el mundo e incluso controlarlo. O sea, ellos piensan que esto hay que entenderlo con la ciencia. Con la ciencia hay que entenderlo. Con la ciencia hay que entenderlo. Hay que tratar de formarlo de esa manera y entonces entenderlo de esa manera. Nuestra actitud suele ser, si lo puedo explicar, lo puedo manejar. O sea, si yo lo explico, lo entiendo. O sea, esa es la ciencia. Hay una ciencia que dice, bueno, esto hay que hacerlo de esa manera, hay que formarlo de esa manera y hay que entenderlo de esa forma. Y ya las cosas cambian en la forma de ser. Todo tiene una explicación. Si tiene una explicación, entonces tiene una causa que podemos probar y quizá replicar para ejercer control sobre ello. O sea, hay una explicación, tiene una causa. Y si tiene una causa, podemos probar y explicar, entonces hay un control para eso. Pero ¿saben qué quiero decirles? Como no se ha encontrado una vacuna contra el virus, entonces se han encontrado paliativos y hay mucha gente que toma el té de esto, toma el té de aquello, toma esto de aquello. Bueno, todos opinan una cosa y se pueden hablar con su mamá y su abuelita y les dice toda una cosa de productos que debe de tomar y al rato usted tiene páginas y páginas de lo que debe tomar por el coronavirus. Todos tienen una opinión sobre esto. Y cuidado si no les hace caso en la opinión de algunos de estos porque todos dicen la verdad. Todos tienen la opinión y se respeta, pero que sean verdad todas, cuidado. Porque si hacen todo lo que la gente dice, no sé qué van a hacer, ¿no? Tienen que ser sensatos en lo que ustedes elijan lo que van a hacer. Pero la ciencia piensa de otra manera. El coronavirus revienta la burbuja imaginaria de que los seres humanos somos invencibles y autónomos. O sea, el ser humano puede explicar las cosas, no Dios. El ser humano a través de la ciencia explica todo, no se necesitan más cosas para hacer. Ellos explican todo lo que hay. Por eso vemos que el ejercicio de esta cosmovisión en los asuntos de salud, por ejemplo, se habla además de dietas, hay que bajar de peso con la dieta, hay que usar más tipo de cosas en contra de los animales y esto, y no comas esto, y no comas aquello. Y entonces salen dietas o come esto, come aquello poquito, o come todo el día, pero vas a bajar de peso, o no comas aquello, esto te va a aliviar. Y entonces hay muchas dietas que están saliendo, más productos rejuvenecedores. Si tú tomas esto, comes esto, vas a rejuvenecer tu piel, se van a quitar las arrugas. Y las mujeres están viendo eso con detenimiento. Si quita las arrugas, ¿cuánto cuesta? Miren, no importa el valor, las mujeres van a comprarlo. Hoy en día que están más en sus casas, quiero decirles que estas ventas se han levantado y les debían a estas compañías. ¿Quién no quiere quitarse las arrugas por rejuvenecedores? Yo al final les voy a dar algunos, pero háblenme al número ese que está ahí, les doy algunos, pero llamen al número de la oración, ahí se los doy, ¿verdad? Sin embargo, quién sabe si funcionan algunos, o algunos buscan la longevidad, curas para enfermedades complejas. ¿Cómo quitarse las enfermedades complejas de lo que está sucediendo? ¿Cómo quitárselas? Por ejemplo, ¿cómo quitar el cáncer? Miren, para quitar el cáncer, ustedes escuchan a 20 doctores y cada quien opina diferente de los nuestros. Cada quien tiene una opinión. Solo usted cuídese, aliméntese bien, ¿verdad? Y hay cosas que usted puede usar que tiene que usar. También la innovación tecnológica de las últimas décadas cambió por completo el panorama médico. O sea, hoy en día nosotros tenemos
muchas influencias médicas y tecnológicas de cómo cuidarse. De hecho, con esto del coronavirus, eso del ventilador que hay, eso es una innovación. Ese ventilador que ha surgido para los enfermos de que están ya contaminados, ¿verdad? Que tienen el corona, ha sido y son carísimos. Hay de $25,000, $50,000, eso es lo que cuestan. Y la gente o los gobiernos están consiguiéndolos o lo están trayendo de aquí y de allá porque eso es lo que está ayudando mucho para tenerlos a ellos en esos lugares donde los tienen los hospitales. Y otros medicamentos y otros contenedores, sueros, muchas cosas que necesitan, respiradores, o sea, hay tanta cosa en la tecnología, sino tal vez mucha gente ya había muerto. Eso son el panorama médico. Todas estas cosas son excelentes, pues son producto de la capacidad creativa del hombre. El hombre ha creado eso, el hombre lo ha tenido, el ser humano cumple así el mandato cultural y descubrir y desarrollar todo el potencial de la creación. Todo lo que está escrito, ellos lo han puesto como que ellos lo tienen, ellos lo han redescubierto, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? El coronavirus revienta esa burbuja imaginaria de que los seres humanos somos invencibles y autónomos y nos hace reflexionar sobre nuestra fragilidad. ¿Alguien puede ponerle a la computadora de aquí solamente un botón para que no se escuche el ruido, verdad? Aquí de este lado, del laptop, donde dice la voz que se escucha, pum, aplastar y ya no se va a escuchar, ¿verdad? El laptop que está aquí a mi izquierda. Que ustedes no ven, amigos, disculpen. Aunque avancemos en el desarrollo de la medicina y la ciencia, no lograremos la soberanía anhelada sobre nuestras vidas. No se va a lograr. No se va a lograr. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esta pandemia nos recuerda que no podemos controlarlo todo. No se va a poder. Buscamos seres invencibles y omnisapientes. Y por un tiempo vivimos con la ilusión de serlo. Sí, somos invencibles, somos omniscientes, sabemos todo, lo podemos hacer todo. Y por un tiempo vivimos con la ilusión de serlo, pero hemos chocado con la cruda realidad de que somos polvo y al polvo volveremos. ¿Sí? Amén, hermanos, que nos están escuchando. Ese hay que ponerlo, hay que quitar el speakerphone, ¿verdad? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender de que así debe ser. Hermanos que nos están escuchando, qué bendición. Antes de esta realidad, Dios nos desafía con estas palabras. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde? Dímelo si tienes inteligencia, pregunta Dios en Job 38:4. ¿Saben por qué? Porque el secularismo debe comprender que no nos controlamos, nosotros no controlamos el mundo, ¿no? Nosotros no controlamos el mundo. ¿Tú lo puedes controlar el mundo? Tú puedes controlar el mundo, tú no lo controlas. Es muy difícil que tú y yo controlemos el mundo. Los presidentes pueden controlar el mundo, no lo pueden controlar. Las naciones pueden controlar el mundo, no lo controlan. Hoy en día, cosa curiosa, como no hay mucho, en este país hay más de 30 o casi 30 millones de personas que se han ido al desempleo. Mucha gente ya no tiene trabajo, han cerrado las compañías. Tú has sido privilegiado que estás trabajando todavía. Pero hay muchas familias que no tienen que comer, por eso repartimos comida en las iglesias, como en esta, como en aquella, como en la tuya, como en la otra, etcétera. Se reparten comidas para que la gente se ayude. Las ciudades reparten comida, los pueblos reparten comida. ¿Por qué? Porque es lo que más escasea en estos momentos. Pero la gente está perdiendo los empleos. Entonces, ¿qué se hace? Inyectan capital para poder solucionar este problema que hay, ¿verdad? Para que los negocios tengan su dinero, paguen a los que no tienen trabajo, a sus trabajadores, las grandes compañías, etcétera. Pero si esto va caminando, si esto va siguiendo, no va a haber ya dinero para seguir manteniendo esto. Por eso esperamos en Dios, ¿verdad? Que Dios intervenga. Y entonces aquí entramos con el otro desafío del coronavirus, que es el hiperespiritualismo. Hiper quiere decir que más arriba de lo espiritual.
Hay personas espirituales en este mundo y hay otras personas que son hiperespirituales. O sea, no me lo tomen a mal ustedes que lo van a ver. No estoy criticando a nadie, me estoy criticando a mí. Cuando yo estudiaba teología, había colegas que traían la Biblia siempre aquí, siempre. Casi iban a la alberca a nadar con la Biblia aquí. Iban acá con la Biblia aquí. La traían bajo. No, eran una persona súper consagrada, aparentemente súper consagrados. Y yo los admiraba cómo ellos andaban así con la Biblia, ¿verdad? Aquí para todos lados, cerca del pecho, la abrazaban y andaban en las reuniones, andaban ahí diciendo cosas, cómo se portaban unos o cómo se portaban aquellos, y cuidado que dijera aquello, con la Biblia en la mano aquí. Y yo ya sentía que nos iban a dar un trancazo, un golpe con esa Biblia que traían en su mano, porque eran hiper espirituales. O sea, se veían hiper espirituales. No es que lo fueran, quién sabe, yo lo dudo de muchos de estos. Hasta la fecha lo dudo porque no están ni siquiera algunos de pastores. Algunos seguimos de pastores y no éramos de ese tipo, de esa banda, de ese grupo, que qué bárbaro, parecían unos ángeles. Estaban aquí en la tierra, quiere decir que no estaban arriba, ¿verdad? No eran ángeles del cielo, por lo menos. Y realmente hay gente que piensa de esa manera, el asunto del hiper espiritualismo. Y les mencionaba Latinoamérica, nosotros hemos ido a hacer viajes misioneros, estamos yendo a viajes misioneros cada año. Este año no pudimos ir por el coronavirus, hermanos de Ecuador. Pero en general tiene una fe robusta en lo espiritual. Hay hermanos y en ciertos países de África, Indonesia, Filipinas, etcétera, unos hermanos bien espirituales. Cuando uno va a las iglesias, cantan, retumban las bancas, retumba el edificio. Miren, aunque no haya música, la gente canta y canta. Otros venimos a las iglesias de aquí, se escucha la música, cantan los que están aquí y los demás hermanos parecen espectadores viendo y escuchando y dicen pocos amenes. Y en ciertos lugares usted dice un amén, cuidado que se le quedan viendo, ¿verdad? No, y si un hermanita levanta la mano porque está acostumbrada en su iglesia cuando, cuidado, esta gente levantó la mano, dijo aleluya, cuidado. Tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, en el hiperespiritualismo, una fe robusta. No estoy hablando y comparando como la ciencia, como el occidente y como los países. A veces hay menos énfasis en lo natural y también evidenciable mientras se dan explicaciones espiritualistas. No, ¿saben qué? Esto ocurre por esto y esto. Todo lo espiritual tiene una respuesta espiritual, todo. O sea, todo lo que ocurre, todo lo que se hace, tiene una respuesta espiritual, no es una respuesta de la ciencia, no es una respuesta científica, no es una respuesta de la tecnología, sino que se da una respuesta espiritual, muy diferente a la otra, ¿verdad? A la otra visión o cosmovisión, es muy diferente. Esto tiene sus actividades, ¿verdad? Tiene su forma de verlo y tiene también sus desventajas, pero también tiene sus extremos que el coronavirus nos deja expuestos a todos nosotros. Escuchaba una oración de alguien que lo estaba haciendo y le estaba implorando al coronavirus, vete, Satanás. Así decía en la oración, vete, Satanás. Hay que tener cuidado porque nosotros pensamos que le estamos torciendo la mano al Señor. Las corrientes de prosperidad y la palabra de fe suelen olvidar que no pueden controlar a Dios, queridos amigos y hermanos. Tus palabras, mis palabras, de una fe hiper espiritualista, no van a controlar a Dios. No lo van a controlar. Ten cuidado con eso. Aunque te pongas la Biblia bajo el brazo, no controla a Dios. Aunque todas tus oraciones, como te gustan a ti, hacerlas de rodillas, porque si no, no deben hacerse de otra manera. Ten cuidado de controlar a Dios. Sí, y que si no usas siempre el espíritu de la profecía, la hermanita Elenita, no, tú no eres espiritual, ten cuidado, tú no controlas a Dios. O si tú no estás hablando siempre de profecía y dale con eso,
tú no controlas a Dios. Ten cuidado con eso, tú no controlas a Dios. En particular, el extremo de la teología de la prosperidad y los movimientos de la palabra de fe, declarar, decretar, desatar, quedan al descubierto, pues aunque han profetizado, declarado y decretado, el coronavirus sigue avanzando. Tú páralo. Dile que se pare. No vas a pararlo con tu oración así nada más que le estás. Tú no controlas a Dios, ten cuidado. Ten cuidado. Aunque se ha dicho, se ha hablado, cantamos, oramos y pedimos, nadie lo controla. Por eso estoy hablando esta mañana, nuestra cosmovisión ha cambiado. Eso es lo que quiero decirles. Ha cambiado en ver las cosas y hay dos maneras de verlas, secularismo y espiritualismo. Hay dos maneras formas de ver las cosas, el mundo, la tecnología, la ciencia. Lo espiritual tiene sus extremos, estoy hablando en este momento del hiperespiritualismo, tiene extremos y tiene ventajas y desventajas. Por eso, qué ironía ver las noticias que las campañas de sanidad se cancelaron por temor al coronavirus. ¿Por qué? Porque hay campañas de sanidad no están funcionando. No, es ¿por qué? Porque vino el coronavirus y ya no se puede hacer tantas cosas que se hacían antes. Esto evidencia que los movimientos de prosperidad de la palabra fe suelen olvidar que no podemos controlar al Señor. Tú no lo controlas, yo no lo controlo, tú no lo controlas. No lo puedes obligar a hacer algo a tu favor, Señor, y no solamente por el coronavirus, sino otras cosas. Señor, dame, ayúdame. Una vez les mencioné que nosotros somos como la borrega, como la oveja. Dame, ayúdame, escúchame, prospérame. Y siempre estamos pidiéndole a Dios que sean todo a nuestro favor. Y incluso cuando oramos en los 6 días de oración, o los 90, los 10, los que tú quieras, los 40 días, tú no puedes controlar al Señor. ¿Te das cuenta? Tú sabes que la oración es para que te eleve a Dios, no para que el Señor baje del cielo. Es para que tú te eleves al nivel donde está el Señor. Así es la oración. No lo puedes obligar a hacer algo a tu favor. La oración, por ejemplo, el diezmo. Nuestras palabras no son amuletos para lograr que se haga nuestra voluntad. No, yo soy espiritual, yo hago oración, véanme, yo soy el más espiritual, que no me ven. Yo doy a la iglesia, llevo los diezmos, las ofrendas, participo. ¡Qué barbaridad! Esa es una persona lo máximo. Nuestras palabras, lo que tú digas, no son amuletos para que logre, Señor, hacer su voluntad. Sí, el Señor pide que le roguemos. El Señor pide que hablemos con Él. El Señor quiere que oremos, no se vas a dejarlo hacer. Pero recuerda que la oración es para que te ayude a ti, no para que le ayude a Dios. ¿Por qué pensamos que Dios es un ser humano que si le lloramos, le gritamos, ay, pues pobrecito esta persona, por eso que me está diciendo voy a hacer un cambio en mi manera de pensar? Dios es algo que sí, escucha lo que tú estás diciendo, eso no lo dudes. Dios está escuchando lo que tú dices. Es más, antes que lo digas, cuando lo estás pensando, Dios ya sabe. Una ventaja que no tiene el enemigo, porque no sabe lo que estás pensando. Esa es la diferencia que hay aquí. Aunque con toda tu fe declares en contra o a favor de algo, Dios no se somete a nuestra voluntad. Al contrario, somos nosotros quienes debemos someternos a su voluntad. Quiero que lo entiendas bien. Aquí hay gente que va a estar escuchando, hay gente que va a estar opinando. Opina en el Facebook o en YouTube. Habrá alguien de nuestra gente que te puede contestar. Yo mismo tal vez cuando vea la repetición, con mucho gusto te puedo contestar. O si necesitas algún texto bíblico, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero quiero decirte, aunque con toda tu fe declares en contra o a favor de algo, Dios no se somete a nuestra voluntad. Quiero que lo entiendas. Y esto es lo que nosotros batallamos, es lo que tú batallas, es lo que yo batallo, lo que tú batallas, querido mi hermanito.
¿verdad? Los que debemos someternos somos nosotros a la voluntad de Dios. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. La palabra de Dios lo dice. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. ¿Saben? Mas Él actúa conforme a qué? A su voluntad, a la de Él, no la nuestra. Y entre los habitantes de la tierra, así lo dice, nadie puede tener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Tú no le puedes pedir cuentas a Dios. ¿Te das cuenta? Oye, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás de flojonazo hoy? ¿No estás haciendo nada por mí? ¿Qué pasa? No estás haciendo nada por lo que está pasando en el mundo. Mira cómo ha muerto gente. ¿No te das cuenta que ya en los Estados Unidos ha muerto más de 60,000 personas? Y ya más de 1,5 millones de contaminados y más de 3,5 millones en el mundo de contaminados. Eso lo digo hoy, que es el 2 de mayo, perdón. Pero de aquí unas semanas esto va a aumentar. Y la gente se alarma, la gente dice, bueno, ¿cuándo? ¿Quién va a parar esto? ¿Qué no estamos orando por eso para que se termine? Tú y yo no controlamos a Dios, tú no podemos pedirle cuentas. Dios sabe exactamente lo que está pasando y Dios sabe lo que va a hacer. Hoy el mundo está consternado, pero también hay mucha gente que está escuchando la palabra de Dios. A lo mejor tú eres uno de ellos. A lo mejor alguno no se ha arrepentido, a lo mejor alguno se había alejado del Señor, se había alejado de la iglesia. Miren que si dejaran abrir las iglesias ya el próximo sábado, porque nos reunimos los sábados, muchas iglesias ya estarían llenas de gente. Pero ¿saben qué va a pasar? Cuando se pare esta pandemia, se acabe el peligro, muchos ni van a ir a la iglesia a agradecer, van a seguir la vida secular que estaban haciendo. Estoy hablando gente nuestra, porque aunque nos llamamos, estamos viviendo muchos en el mundo, no obedecemos a Dios. El Salmo 115:3 dice, nos recuerda que nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Yo digo amén a esto, hermanos. El Señor hace lo que le place, no lo que yo quiero. Y esto no se contradice que hay que rogarle a Dios, hay que rogarle como la viuda. Esto hay que seguirle haciendo. Recuerden que eso nos beneficia a nosotros. El hiperespiritualismo debe comprender que no controlamos a Dios. ¿Te das cuenta? Solo Dios es soberano, nada más. Irónicamente, las cosmovisiones seculares y el hiperespiritualistas buscan el mismo usando métodos distintos. Buscan llegar a donde mismo, pero usando diferentes métodos. En ambos casos, el hombre quiere ser el soberano. Por un lado, lo hace por la investigación, excluyendo la posibilidad de un Dios. Y por otro lado, lo hace por la coacción espiritual, asumiendo que puede controlar a Dios, con lo que hace, con lo que pregunta. Pero quiero decirte que tú y yo fuimos hechos para depender de Dios. Tú te sales de la capa de aquí donde vas en el avión, te mueres. Vas en el avión, abre la ventana y quedas muerto por la presión y falta el oxígeno. Estamos controlados a este mundo, tú dependes, está hecho el mundo, tú y yo, para depender de Dios. Ninguna de estas cosmovisiones quiere confiar en Dios. ¿Saben qué? Porque la duda sembrada por ambas es que para que el mundo sea bueno, tenemos que restarle poder al Señor y le tenemos que asumir nosotros. Nosotros hay que ayudarle, porque nosotros tenemos la respuesta, Señor. Como tú no te apuras, como tú no descubres una cura, nosotros la estamos descubriendo. ¿Te das cuenta? Y lo super espiritual, pues Señor, hay que orar más para que tú bajes y vengas con una varita más y que se quite todo así de pronto, se limpie. Y quiero decirte algo, el Señor no ha quitado ni una pandemia de las que han venido. Han venido
y han muerto miles, y han muerto millones de personas. El Señor no ha quitado ninguna todavía en este mundo. Solamente quiero decirte que Jehová acampa en derredor de los que le temen y les defiende. Eso sí puedo asegurarte. Y no importa que estés contagiado, ojalá que no estén, pero ya han caído colegas nuestros, pastores, ya han caído hermanos de las iglesias adventistas, ya han muerto por esto. ¿Ellos dejaron de orar? Por supuesto que no. ¿Ellos dejaron de confiar en Dios? Claro que no dejaron de confiar en Dios. El Señor no lo controlamos tú y yo, pero la Biblia plantea una visión de Dios distinta completamente. Ambas cosmovisiones deben descender del trono y someterse al Dios soberano. Allá en el santuario celestial, Dios tiene la respuesta. Él es el soberano de todo. No podemos a Él restarle poder. ¿Por qué? Porque el soberano tiene todo el control del universo y de este mundo también. Durante este tiempo de coronavirus veremos la fuerza de nuestras convicciones para soportar estas circunstancias que están pasando difíciles, porque hay que estar encerrados mayormente, hay que andar con máscaras, hay que limpiarse, hay que andar aquí, hay que andar todos con cuidado porque no sabes a dónde va a estar. Es más, algunos ni creen que existe, por supuesto, así es que andan como quieren. Nuestra fragilidad debe llevarnos a concluir que fuimos hechos para depender de alguien más, y ese alguien más se llama Dios soberano, todopoderoso, y Cristo Jesús, Rey nuestro, y sometidos en la tierra al Espíritu Santo que nos guía a ellos. Como cristianos, hoy tenemos una oportunidad enorme de mostrar una confianza plena en que nuestro Dios es soberano, completamente soberano, y que podemos depender de Él porque es bueno en esencia y lo hace todo bueno. Salmo capítulo 145, 17, la lectura bíblica de hoy dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Qué tan cercano está Dios? Está cercano a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, de verdad, dice, está cercano el Señor. Por eso, queridos hermanos, amigos, la cosmovisión que adoptas revela las intenciones de tu corazón. Sí, lo que tú opinas, lo que tú pienses, para donde tú vayas de estas dos cosmovisiones, revela lo que tú sientes en tu corazón. ¿Honras a Dios con tu forma de ver al mundo con este momento de crisis? En este momento que vivimos mundial de crisis, ¿para dónde te vas tú? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Saben que se escucha de familiares, de amigos, de conocidos que están enfermitos. Tal vez alguno de ellos me está escuchando. Deseamos que se alivien ustedes. Y a ustedes, a ti y a ti que me estás viendo, que me estás escuchando, cuídate mucho. Ten cuidado de irte a un extremo o al otro, de pensar que esta solución o la etimología del nacimiento de esta coronavirus tiene un asunto científico y deja a un lado a Dios. O es hiperespiritualismo, de pensar que, bueno, Dios no, hay que hacer algo por Dios, hay que hacerle una ayuda espiritual a Dios. Dios no necesita eso. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito es someternos al soberano Dios todopoderoso. En este momento, en esta mañana, hora de California, es mi deseo y mi oración que el Señor te bendiga, el Señor te guarde donde tú estás. Y que cuando esto pase, cuando esto se termine, podamos decir: gracias, Señor,
porque nos mantuviste fieles a ti bajo tu cuidado. Algunos van a caer, algunos tal vez desfallezcan, algunos se van a enfermar, pero al final de todo, quiero decirte a ti que me estás viendo y escuchando, más allá del sol hay algo diferente, más allá de las estrellas, hay un lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Confía en Dios, que pronto el Rey viene. Y para concluir, hermanos, vamos a cantar las estrofas del himno 530, por favor. 530. Somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz. Cristo es nuestro Salvador y muy pronto volverá. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Hay señales del regreso de Jesús, pues hay guerras, hay temor y ansiedad. Pestes y hambre por doquier y aumenta la maldad. Pronto Cristo nos traerá liberación. Poco falta para el día del Señor. Late nuestro corazón con emoción. Pronto vamos a elevar la mirada para ver a Jesús lleno de gloria y majestad. Invitamos a que donde están, tienen su rostro para orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos infinitamente gracias, Señor, por esta oportunidad de venir a alabarte este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el camino de nuestra forma de ver las cosas, esta cosmovisión de ver qué está sucediendo en este mundo. Señor, nos creemos en ti más que en lo extraterrestre que para nosotros no lo vemos, no existe, y que sabemos que no viene de ti. El secularismo lo quiere poner como algo diferente, que no tiene que ver nada contigo. Y lo otro espiritual sí tiene que ver contigo. Señor, ayúdanos a mantenerlos en medio a nosotros, de confiar que tú estás al control de lo que está ocurriendo, de que no importa lo que suceda, estamos en tus manos. Nuestro deseo es que se vaya todo esto, Señor, pero tú haces tu voluntad y te place lo que tú haces, Señor, y alabamos por eso, Señor. Te pedimos que nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas nos suban a tu trono. Y esta oración la hacemos para ti, que suba al trono de tu gracia. Y bendice a mis hermanos, a mis amigos que me están viendo, también a ellos ayúdales. Bendíceles donde están, Señor. Contesta las oraciones de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra, y suple sus necesidades. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.